Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo, para mí súper especial. ¿Cómo te irá la vida en 2 años? ¿Qué cambios te vienen? ¿Cómo estarás? Hoy he canalizado que de mi equipo de luz que tenía que hacer este interactivo para vosotros para hoy. Vamos a ir fluyendo. ¿Qué información? Bueno, siempre fluyo con vosotros. ¿Y qué información deberéis de saber viendo este interactivo? ¿Qué mensajes? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Y si te ha gustado este vídeo, sobre todo, comenta, regálame un like para que pueda llegar a más personas y YouTube me pueda recomendar más y pueda seguir con este gran proyecto. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Todo estará por aquí abajo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram y neta.tarot. Y ahora tendrás que elegir opción número 1, esta estampita, Virgen Milagrosa, protégeme. Opción número 2, esta estampita, Ángel de la Guarda, protégeme. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Y ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1, Virgen Milagrosa. Opción número 1, ¿cómo te va a ir tu vida en los próximos 2 años? ¡Wow! Compromiso. Fuerza. Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, y vamos fluyendo. Me voy a centrar primero en tu estado emocional. Siento de que la vida te pone, estás constantemente como que la vida te pone a prueba, porque debo de estar siempre con esta negatividad, si yo soy buena persona, porque tengo estos desafíos en la vida, porque tenía que pasar mejor esto en la infancia, en mi edad adulta, si yo estoy haciendo lo correcto, a lo mejor soy una persona que hago mis manifestaciones, creo, soy una persona súper espiritual, religiosa y siempre hago el bien, ¿no? Pero siempre como piensas que tienes como una mano negra, por decirlo de una manera, o el diablo pegado a ti, que es tu peor enemigo, opción número 1, ¿no? Y siempre como que siento que la vida te pone a prueba. Y por eso me sale la carta de compromiso, ¿no? Llegará un momento, opción número 1, a lo mejor siento de que estás pasando, y la carta de la fuerza. Tienes que tener coraje, fuerza, de decir, vale, estoy siempre en modo superviviente, sobreviviendo, yo no quiero seguir así. Siento de que a lo mejor vas a pasar algo por tema de salud, o a lo mejor con la persona que creías te ha podido traicionar, amor, familiar, amistad, ¿no? Y siempre que repites el mismo patrón, ¿no? Opción número 1, pero vas a llegar a un momento de decir, vale, o por algo tema de salud, opción número 1, que puede que vas a pasar, que va a ser como un antes y un después en tu vida. No debe de ser tampoco por algo grave, pero sí que es como ya tu equipo de luz, Los Ángeles, es como un toque ya de que cambies, de que no puedes seguir en modo superviviente, ¿no? Superviviendo. Y te esperan grandes manifestaciones, opción número 1. También sí que es verdad que quieres un cambio de vida y por eso me sale ¿Lo ves? Mira qué sincronización. Por eso siempre me gusta barajar delante de vosotros. Virgen milagrosa manifestación. Esto es una señal, claro, alta, como llámalo como tú quieras, opción número 1,
que te espera un gran cambio en los próximos 2 años o meses en tu vida. Siempre depende de ti el tiempo. Yo siempre digo, lo pones tú, opción número 1. Sí que es verdad que yo te veo dominando más tu mente. Quieres manifestar grandes cosas, te encanta, ¿sabes cómo va la ley de Asunción? El secreto. Y vas a empezar a dominar tu mente. Que obviamente te visite esos pensamientos negativos, pero vas a decir, si yo siempre tengo pensamientos negativos, no voy a manifestar lo que yo quiero. Te veo como más segura. Por eso te digo que vas a pasar por algo. Tema de salud, obviamente no veo nada grave. Opción número 1, ¿no? Que vas a decir, mira, yo no quiero seguir de esta manera. Es como esto lo que puedas pasar, opción número 1. O a lo mejor tú pensabas que ibas a seguir en ese trabajo, con esta persona, lo que sea. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Siempre lo adapto para toda persona. Yo lo que estoy canalizando es que vas a vivir algo primordial en tu vida que va a hacer que eso ya sea una prueba definitiva, opción número 1, que digas sí o sí te debes de cambiar. Porque ¿sabes lo que pasa, opción número 1? Que ya los de arriba ya iré hablando de estos temas más adelante. Los de arriba, ¿sabes lo que pasó? Opción número 1, que ya hemos llegado en el planeta Tierra, que la energía nos han puesto siempre a prueba y estamos viviendo momentos cruciales de o la gente despierta o evolucionamos y no nos están dando ya más oportunidades porque no podemos seguir viviendo en este mundo terrenal siempre con guerras, con mala educación, tirándonos cuchillos entre nosotros, opción número 1. O la gente despierta, como dice Shakira, no vamos a salpique, pero salpique de verdad, opción número 1. Por eso vas a coger compromiso, fuerza, es que te salen grandes cartas y vas a manifestar más adelante esa vida, opción número 1. O a lo mejor siento de que no sé, esta chica aquí con 2 cuernos, ¿no? Que a lo mejor has podido vivir un desengaño amoroso o tu expareja te ha puesto los cuernos, lo que sea, opción número 1. O arrastras cuernos que esa persona te puso y es porque piensas qué daño me hizo esta persona. Vibras con dolor del pasado, opción número 1. También siento de que a lo mejor hay alguna carencia que te ha atascado, que te has como congelado en la vida, opción número 1, y ya tu equipo de luz te está diciendo, espabila. Si no, es que repites siempre lo mismo, opción número 1. Y como he dicho antes, nos están dando ya en los últimos próximos años, opción número 1, o despertamos o evolucionamos o nos vamos a salpique. Por eso en estos momentos estamos viviendo cosas fuertes en esta vida. Yo la primera, opción número 1. Y me están diciendo o evolucionas o evolucionas. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo lo que sí también estoy viendo, opción número 1, yo te veo, sobre todo, también que dejas a lo mejor el café, te vuelves a lo mejor una persona más saludable, o a lo mejor también vas a hacer próximamente algún curso, algo relacionado con nutrición, bienestar, algo relacionado también, o a lo mejor es una persona que tienes dones y también lo llevas a cabo. En el próximo año o 2 años, yo te veo trabajando también, opción número 1, en lo que tú deseas. Es que yo te veo haciendo cambios, decir, primero un compromiso contigo misma, contigo mismo. Decir, vas a mandar a según qué personas a la chingada, personas que no te aporten o que dices, personas que lo has dado todo, que no te valoran, esas personas irán desapareciendo de tu vida, opción número 1. Personas que emocionalmente te desequilibran y tú quieres estar rodeada con personas que te den equilibrio mental. Yo te veo próximamente, los próximos meses largos, opción número 1, que te vas a mover por diferentes círculos. Vas a conocer gente nueva. Luego también vas a tomar decisiones, decir,
vale, yo mejor donde vivo, no me resuena, me quiero ir a un sitio más tranquilo, también donde vives puede haber mucha contaminación, o a lo mejor piensas que sí, que a lo mejor la vida es más fácil, tienen más oportunidades para hacer cursos, en lo laboral, opción número uno, pero vas a sentir como la llamada, vas a estar conectada más con tu equipo de luz, opción número uno, y vas a seguir mucho tu intuición. Sí que habrá mucha gente, no que, opción número uno, que te va a llamar como, ¿qué estás haciendo, loco, loca, no? Con tantos cambios, pero es que te va a dar igual, opción número uno, porque dices, vivimos una vez. Y sobre todo, sí que es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, que la energía hasta última hora de enero, hasta ahora, número uno, ha estado la gente mal, con baja energía. Sí que es verdad que ya veo a la gente finales de abril, principios de mayo, siendo número uno, ¿no? Más animada, con buena vibración, con ganas de hacer cambios. Y yo siempre digo, cuando venimos aquí en este momento crucial es porque hemos decidido venir aquí a evolucionar nuestra alma, opción número uno. Nuestro avatar no importa ahora en estos momentos, lo que cuenta opción número uno es tu evolución, pero personal, y lo vas a conseguir, opción número uno. Lo ves, agitación interior. Vas a sentir esa llamada de decir, yo este pasado ya no lo quiero, ya no me define, ¿no? Opción número uno, lo vas a dejar, este entorno perjudicial. Sí que es verdad, opción número uno, que a lo mejor económicamente ahora mismo no estás en tu mejor momento, o a lo mejor tienes un trabajo, pero a lo mejor ese cambio de hogar o esa vivienda que a lo mejor quieras acceder, ahora mismo te es imposible por a lo mejor algo tema de salud, o estás yendo al dentista, que ya sabemos que siempre que vamos la factura sube bastante, ¿no? ¿Qué me vas a decir, no? Opción número uno. O algo, o a lo mejor estás gestionando, ayudando a lo mejor a una persona cerca, ¿no? De tu entorno, opción número uno, que a lo mejor ahora mismo pues no puedes hacer ese cambio, pero yo siempre digo, tu presente no define ni tu futuro ni nada, que ahora mismo no puedes hacerlo económicamente, no, pero yo te veo más adelante realizando ese cambio y yo te veo en un entorno más natural, porque sobre todo cuando te mueves por un entorno ciudad, entre la contaminación, esto, lo otro, las energías lo notas. O cuando tú te vas a un entorno cerca de la naturaleza, opción número uno, te renueva las energías, te sientes como vivo, viva. Y hay mucha gente de tu pasado, opción número uno, que va a desaparecer. Lo ves, te esperan cambios. Porque tú eres una persona, un alma blanca, tú eres una persona muy pura, que siento de que te han podido tomar el pelo, que vienes a lo mejor de un pasado a lo mejor bastante tóxico, opción número uno, que también estás vibrando de decir, mira, aunque seas X, una persona cercana, amistad, lo que sea, opción número uno, tú has hecho un acercamiento, ¿no? Que te han querido, incluso has puesto a distancia, pero se pavonean delante de ti o quieren llamar tu atención, pero sientes de que siempre es lo mismo, opción número uno, vas a poner distancia. Tú estate bien mentalmente, opción número uno, que tú a esa persona le has dado una oportunidad. Si esa persona no ha querido cambiar o siempre repite el mismo patrón, aléjate, opción número uno. Y lo ves en los próximos meses, te llega riqueza. ¡Wow! ¿Lo ves? Aquí lo vemos, opción número uno. Y vayamos en el amor, opción número uno. Opción número uno. Yo te veo
próximamente que vas a cambiar tu círculo de amistad en todos los sentidos o por donde te sueles mover, te vas a mover, a mejor vas a conocer si estás soltero o soltera, una fiesta en algún evento de trabajo, de algún curso, de algún cumpleaños, comunión o boda. Opción número 1, te viene una persona, una nueva persona a tu vida. ¡Qué bonito! Incluso en los próximos meses a esta persona lo conoces. Yo creo a corto plazo. Y en máximo de 2 años yo te veo casado con esta persona. Opción número 2, porque me sale aquí 2 copas de vino, ¿no? De champán, celebrando algo grande. Y me sale aquí la palabra embarazo. Yo creo que en menos de 9 meses o 6 o 4, a esta persona la conoces. Aparte, esta carta siempre me recuerda también, opción número 1, una persona muy similar a ti, sobre todo también con ganas de formar una familia, una estabilidad. Incluso yo te veo trabajando por cuenta propia. Opción número 1. No os va a ir mal económicamente. Qué bonito. Incluso esta persona, opción número 1, si tú quieres emprender, porque tú eres una persona aquí que tu don lo vas a desarrollar en los próximos 2 años, opción número 1, y vas a conectar con grandes maestros, que esos mensajes que recibas, opción número 1, va a llegar un momento que los tienes que transmitir a las personas y vas a ayudar o guiar, llámalo como tú quieras, a esas personas a evolucionar en su vida. Porque tú eres una persona que has venido aquí a hacer algo grande. Qué bonito, opción número 1. Y sobre todo te veo casándote por la iglesia. Qué bonito, opción número 1. Si os casáis, quiero la invitación, ¿eh? Y como mensaje final, ¡wow! Fertilidad. Esto es amor. ¡Wow! Te viene el amor de tu vida, opción número 1. Y si es alguien que a lo mejor estás conociendo, alguien del pasado, o a lo mejor estás en pareja, opción número 1, esa persona se queda en tu vida. Y fertilidad, sigo diciendo que los próximos meses, opción número 1, tu vida va a cambiar, pero va a dar un giro, vamos, de 1000 grados, opción número 1. Qué bonito. Y como mensaje final de tu ángel de la guarda, respire. Gracias, ángeles, respiro con alivio sabiendo que estáis ahí. Vas a conectar sobre todo con tu equipo de luz, con grandes maestros y con tu ángel de la guarda. Qué bonito. Y sobre todo la Virgen Milagrosa, sobre todo te va a cumplir esos deseos que tanto anhelas, opción número 1. Gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y vayamos por la opción número 2. Hola, opción número 2. Que habéis escogido ángel de la guarda. ¿Cómo será tu vida en los próximos 2 años? ¿Qué llega a ti? Opción número 2. Yo lo que estoy canalizando, que estás en un momento de tu vida que vas a ahorrar para ese hogar que tanto deseas. Incluso puede ser opción número 2, que aunque ahora no estés viviendo en el lugar correcto o a lo mejor en la casa de tus sueños, te estás comprando cositas, te estás visualizando, manifestando, opción número 2, en tu nuevo hogar.
cuando ves a mejor algo, mira, para mi futura casita, piso, lo compras porque estás manifestando, estás entrando en la vibración de comprar más adelante. Opción número 2, ese hogar que tanto deseas. ¡Qué bonito! Yo te veo un traslado grande. No va a ser en la ciudad donde tú deseas o tienes pensamientos, no. Siento opción número 2, que te vas a ir a un entorno cerca del mar o cerca de la montaña, que vas a tener sobre todo cuando plegues de trabajo, de lo que sea. Opción número 2, vas a mirar mucho que tenga para despejarte tu mente, que puedas pasear, aunque sea media hora, que va a ser como tu mejor momento del día. Vas a mirar sobre todo eso y sobre todo en un sitio que no haya tanta contaminación. Opción número 2, que se pueda respirar, vivir tranquilo, tranquila, que puedas llegar a cierta hora a tu casa tranquilamente. Opción número 2. También me suena de que tu sueño es vivir en una isla o en Las Palmas de Gran Canaria, porque me sale aquí, parece como plátano, ¿no? Y esto es una señal. Opción número 2. También de que te vas a ir mejor, tu sueño es vivir en Las Palmas. También te veo, opción número 2, que en menos de 2 años te veo también ahorrando vas a poder realizar el sueño el viaje de tu vida, porque te encanta Japón, Nueva York, Corea del Sur, Hawái, Ámsterdam, o vas a hacer un tour por Europa y en menos de un año, opción número 2, por fin vas a poder realizar ese viaje de tu vida, el sueño de tu vida. ¡Qué bonito! Porque eres una persona que te encanta viajar. A lo mejor ahora económicamente no has podido. Opción número 2. Me voy para el amor. Te veo en los próximos meses. Alguien llega a tu vida que quiere un gran compromiso. Qué bonito. Alguien que te va a dar confort, estabilidad, un hogar, una relación seria, que tú eso es lo que quieres, una nueva oportunidad. Yo no veo que sea alguien del pasado. Si es alguien del pasado, puede ser a medias tintas. O puede ser, opción número 2, alguien que puedes estar conociendo. Yo no siento que sea esa persona, opción número 2, porque puede haber algo que se pueda truncar. O a lo mejor tú quieres una relación, pero esta persona no, y vas a decir, mira, yo esto no es lo que quiero, yo quiero una unión, un compromiso. Qué bonito. Siento también, opción número 2, que eres una persona coqueta o que puede ser que uno de tus sueños estés algo trabajando o estudiando algo de estética para montar uñas o algo. También puede ser, opción número 2, que puedas montar tu propio negocio. Opción número 2, que trabajes con tu próxima pareja. Os va a ir bien, ¿eh? O a lo mejor tu futura pareja, opción número 2, trabaja por cuenta propia y a lo mejor tú a la larga trabajes con tu pareja. Es una persona que, sobre todo, opción número 2, que va a ser muy atenta, vas a ser todo su mundo. Qué bonito. Te va a querer bastante. No es un amor con estas personas cutre que os vais a echar en cara, o porque yo pago esto, tú debes de pagar esto, o no sé, que es una persona que a lo mejor siento de que vienes de una relación de que a lo mejor no, opción número 2, porque yo te he regalado esto, yo te he invitado, pues tú debes de aportar esto más, o hasta que no ganes esto, pues no nos vamos a estabilizar. No sé, a ver, ya se sabe, opción número 2, que siempre en las parejas uno de los dos siempre gana más. Pero esa persona te va a querer tal cual como eres.
O sea, sí que es verdad que ahora mismo te sientes sola o solo en las noches, sientes opción número 2 que deseas y anhelas a alguien que te abrace, que te bese, hacer el amor, opción número 2, porque eres una persona muy cariñosa, muy amorosa, ¿no? Y tienes ganas ya de vivir una relación y te viene opción número 2. Yo siento que esta persona nueva que te viene opción número 2, a corto plazo la conoces. Puede ser a través de alguien o a través de internet o algún curso online que puedas hacer y que... Algo por ahí, opción número 2. No es nadie del pasado. ¿Lo ves? Yo te veo que pronto vas a tener, en los próximos meses, opción número 2, vas a tener una mudanza, porque a lo mejor esta persona ya está viviendo solo o sola, y a lo mejor va a ser más fácil que tú te puedas trasladar a donde él vive o ella. Vais a tener un gran proyecto de vida juntos. Puede ser también que estés viendo mucho el número 22. Eso es una señal muy clara de tu equipo de luz opción número 2, de que pronto te viene esa persona. ¡Qué bonito! Lo ves, casa. Yo siento de que tú te vas a ir donde esta persona vive. Lo ves, casa, hogar. Por fin te vas a sentir en tu propio hogar. Éxito. Es una persona con signo de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Y es una persona muy fogosa, muy de acción, sabe lo que quiere con las ideas claras. Sí que es verdad que a veces o te puede agobiar, que sea un poco intenso, intensa, pero bueno. Opción número 2. Pero con esta persona te vas a sentir bastante fortalecida. Qué bonito, opción número 2. ¿Lo ves? Por fin el universo, opción número 2, te va a abrir muchas puertas a tu vida. Yo veo grandes cambios en el hogar, opción número 2. Sobre todo también en lo laboral. Te vas a sentir sobre todo muy querida en la familia de esta nueva persona, opción número 2. Con la autoestima muy alta en los próximos 2 años. Opción número 2 también. Esta relación te va a aportar mucha fortaleza, mucha autoestima y girasoles. Si estás viendo muchos girasoles, opción número 2, eso es una señal clave que esta persona llega a tu vida. Y sobre todo son de tu ángel de la guarda, que lo estás haciendo genial. Qué bonito, opción número 2. ¿Y era un mensaje final de tu ángel de la guarda para ti? ¡Wow! Amor incondicional, la Madre Divina. Gracias, Madre Divina, por ayudarme a dar y a recibir el amor que merezco. Qué bonito, opción número 2. Y me salen estrellas. Esos proyectos que tú anhelas y deseas se van a cumplir. Va a venir esta persona nueva. Nuevas oportunidades, opción número 2. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Ha sido un tarot, tanto opción número 1 o opción número 2. Ha sido un placer de poder realizarlo. Me ha encantado vuestra energía, la energía que he podido canalizar. Muchísimas gracias, suscríbete, regálame un like y si quieres una sesión privada conmigo, estará toda la información por aquí. Te envío muchas bendiciones, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.